Pero qué tal, muy buenas. Hoy es viernes 9 de septiembre, por fin acierto. Aquí estamos de nuevo en el Santiago Bernabéu. Empieza la operación recogida. ¡Ojo! Empieza la operación recogida a 2 días. Sábado, domingo. Sí, sábado, domingo, 2 días de que venga el Mallorca a visitar el mejor templo del mundo. ¡Qué bonito! Bueno, pues como hemos explicado al principio del vídeo, aquí estamos en la esquina de Torre B, como todos los días, everywhere, everywhere, donde vemos a nuestra derecha las lamas, cómo relucen, cómo brillan en la fachada sur aquí en Concha Espina, donde vemos que en estos precisos instantes, por la mañana, vemos cómo están subiendo una mega pieza en forma rara, en forma strange, y que en estos precisos instantes la están bajando ahora mismo para depositarla en su sitio donde se va a tirar toda la maldita vida. Aquí en el Santiago Bernabéu, maldita no, porque es de mucha suerte de estar aquí viviendo todos los días. Ojalá yo fuese una lama para poder estar aquí todos los días. Y me he puesto a decir tonterías, pero es que al final esta pieza parece que es otro engranaje más de la estructura de la Viga Corona a su paso por la Torre B. Torre B de Bernabéu, donde vemos que en estos precisos instantes la están colocando y se va a perder entre todo el mogollón que tenemos de piezas ya formadas en la parte superior de la Torre B, donde vemos que tenemos otra plataforma que parece que está colocando los soportes de erizo. ¡Ojo! ¿Y eso? ¿Otro cóndor pasa o qué es eso? Muchas veces, lo he sacado muchas veces en los vídeos, pero me parece súper raro que un animal de esa envergadura esté por aquí, por el centro de Madrid, ¿no? Me parece súper raro. Si hay un biólogo por la zona, por el chat, que me lo ponga en los comentarios. ¿Por qué hay un cóndor pasa aquí en el centro de la capital? Bueno, pues lo que siempre digo, esperamos a que se ponga en verde. Ya sabéis, niños, si me estáis viendo, niños, ya sabéis, nunca crucéis, nunca crucéis con el semáforo en rojo, nunca. Tenemos aquí una góndola que ha venido de la delegación correspondiente de esa plataforma, donde ya empezamos a ver la recogida de la maquinaria de nuevo, a 2 días de nuevo de tener aquí partido, en este caso contra el Mallorca, que viene a visitarnos. Levantamos la mirada y observamos poca maquinaria, pero muy efectiva y muy eficaz, donde vemos que siguen trabajando aquí. Cada segundo, cada minuto, cada hora es oro, y tenemos que cumplir el reto, tenemos que cumplir los plazos para poder acabar nuestro Santiago Bernabéu a fecha. No dejo de mirarlas, esto es como comer pipas, igual. No dejo de mirar las lamas de la fachada sur, cómo relucen, cómo brillan. Esto es un espectáculo, pero vamos a esperarnos un poquillo, vamos a dar la vuelta y luego ya en la última parada, la última estación, veremos esta belleza, como hemos visto todos estos días. Vamos a seguir donde llegamos a Plaza de Lima, justo detrás está Torre Europa, y vaya tela lo de la reina Isabel, vaya tela. Ojalá le vaya bien el reinado a Carlos III y que descanse en paz la reina Isabel y que nos espere durante muchos años. Vamos a subir un momentito la mirada para observar la parte de la demolición de la plataforma que ha sustentado la Viga Museo durante tanto tiempo, ha servido de acopio de materiales también durante mucho tiempo, y vemos cómo ha avanzado esa demolición, sobre todo en la cara sur, aquí al lado de la Torre B. Mirad cómo está quedando esta zona de aquí, que totalmente la están demoliendo. Vamos a ver si en la parte de Castellana podemos ver algo de la demolición, aunque bueno, de momento están por la parte sur, no creo que se vea muy bien por la parte de Castellana. Esto es todo lo que podemos ver desde esta zona. Aquí estamos una vez más en Castellana, los camiones se van, todos los materiales que sobran antes del partido se los llevan para luego, posteriormente, después del partido, volverlo a traer. Y aquí tenemos toda la parte de Castellana, esta esquina de la Torre B, donde empezamos ya por Castellana, como digo. Vemos como el sol ya empieza a salir y se incrusta entre los soportes verticales ya instalados aquí en la esquina de la Torre B. Vamos a ver qué novedades tenemos. Lo que dijimos en el día de ayer, y es que vemos que toda esta zona ha sido ya tapada con ese techo, ese futuro techo de la Viga Corona, esa chapa de acero, donde colocarán, luego hormigonarán en un futuro también, y donde parece que la siguiente misión es colocar chapa en esa zona de ahí. De momento parece que faltan piezas aún y tienen que esperar. Vamos a ver si han arreglado esto. No lo han arreglado todavía, seguimos a la espera. JR sigue a la espera. Llegamos para la parte de la esquina de la Torre C, donde en estos precisos instantes vemos que están
unas cuantas plataformas, en este caso 2, donde parece que acaban de colocar una conexión entre los soportes verticales. En este caso, aquí tenemos a los pedazos de cracks. Están trabajando ahora mismo en la zona y es que lo que digo, acaban de colocar esa conexión entre los soportes verticales, es que las que ya sabéis que han sido recolocados unos centímetros, y parece que los que han sido ya recolocados, parece que ya están colocando las conexiones entre ellos. Vamos a pararnos un momentito aquí en la parte de Castellana, ya más cerca de Torre C, donde vemos esa incorporación arriba en la parte superior de la cubierta oeste, donde tenemos la incorporación de las riostras, y en el que vamos a hacer una cuenta imaginaria de lo que pueden estar restando ahora mismo, las riostras que pueden estar restando para instalarse en la zona. Y más o menos por el espacio que hay entre las instaladas, vemos que yo creo que 1, 2, 3, 4, 5 riostras, 5 o 6 riostras pueden faltar todavía en el día de hoy, 9 de septiembre, hoy sí acierto en la fecha por fin. Y en la que ahora me estoy asomando para ver si veo algo, de las riostras, pero no veo ninguna riostra en la zona, así que es posible que ya hasta a partir del domingo no vuelvan a subir más riostras. Lo que sí vemos ahí al fondo es la demolición de la parte de la plataforma que está más cercana a la Torre B. Ahí vemos cómo van demoliendo esa plataforma justamente en esa zona. Quitamos zoom, volvemos al modo gran angular y visionamos toda la parte de Castellana, Viga Museo y Viga Corona, donde vemos esos pedazos de cracks que están colocando lo que decíamos antes. En este momento están soltando las eslingas porque han conectado ya la última conexión. Abandona el lugar la grúa que ha sido la responsable de llevar esa conexión a la parte superior, donde vemos que estos soportes verticales que tenemos más cercanos a Castellana ya han sido colocados las conexiones entre ellas, y donde también vemos ahí al fondo tenemos una bomba de hormigonado, una grúa que está ahora mismo proyectando hormigón en la parte superior de la esquina de la Torre C, más pegando a Rafael Salgado. Ahora cuando pasemos por ahí lo veremos mucho mejor, ¿vale? Mientras tanto os dejo un modo gran angular, barrido de izquierda a derecha de toda la parte de Castellana, Viga Museo, Viga Corona, todas esas riostras que están colocando y que de momento parece que no van a colocar más. Y seguimos, ¿qué os parece? ¿Seguimos? Venga, vamos para allá. Honduras, patria querida. Venga, amanecemos de nuevo aquí en la esquina de la Torre C, donde vemos esos pedazos de cracks que no paran. Parece que yo me esperaba un día hoy muy tranquilo, pero no, veo mucha actividad horas antes de recibir al Mallorca, aquí en el Santiago Bernabéu, donde veremos a ver si podemos sacar imágenes también del interior del lateral este. Bueno, no es una duda, es una confirmación. Vamos a sacar imágenes del lateral este, así que tenéis que estar muy atentos al canal el día domingo, porque veremos imágenes de todo el lateral este, esa parte del nuevo edificio y Padre Damián, donde podemos sacar y ver esas novedades que tendremos en la zona. Ya sabéis, totalmente inhóspitas, totalmente unas imágenes que no se ven día a día. Ahí vemos a esos pedazos de cracks, ahí les vemos que están esperando a que les den la bomba de hormigonado. Ya sabéis, mientras que uno fracasa, otro está manejando el conducto de hormigón y el otro está con el vibrador neumático. No penséis mal. Así que ya nos perdemos en la muchedumbre aquí de Rafael Salgado. Abandonamos Castellana. Vamos a ver si han arreglado también hoy nuestro marcador digital, donde vemos la temperatura que hace. Me gusta que veáis la temperatura que hace en Madrid, sobre todo también la hora a la que estoy grabando este precioso vídeo, donde vemos que también sigue apagado, tío. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con esto? Yo es que no lo entiendo. Alguien me lo ha fastidiado a posta para que no pueda verlo en todos los vídeos. Tenemos aquí nuestro parking reservado. De momento tenemos una plataforma, nada más, nothing more. Y donde vemos esta parte de las zapatas de hormigón que están haciendo aquí en la esquina noroeste, donde vemos que llevan unos cuantos días construyendo estas bases, como hicieron en la parte sur, ¿os acordáis? En la esquina de la Torre B, ¿os acordáis? Y que al final las demolieron. Parece que allí no fue viable y parece que le están haciendo aquí para montar las grúas que subirán las cerchas retráctiles. Todo tiene pinta, porque tenemos, creo que son 3 montículos, 3 bases, en el que aquí tenemos una, tenemos allí otra y tenemos por aquí otra. Vamos a avanzar para que las veáis y podamos ver esas bases que están construyendo y que no perdamos detalle todo lo que están haciendo. De momento están colocando esas zapatas,
Están colocando todo para posteriormente hormigonar y colocar ya ese pedazo de base de cemento y de hormigón que va a ser grandísima para sostener lo que decíamos, las grúas que suban las cerchas retráctiles. Así que parece que cambian los planes, parece que cambiamos los planes del fondo sur, parece que pasamos al fondo norte, pero veremos, a ver, tenemos que estar muy atentos. Esquina de Torre C, modo gran angular, derecha Castellana, Rafael Salgado a nuestra izquierda, y donde decíamos antes que están hormigonando, ahí lo vemos, ya estaban tardando demasiado porque veíamos que habían colocado el suelo hacía muchísimo tiempo, y aquí vemos como ya parece que han colocado la ferralla pertinente y precisamente están hormigonando ya de suelo en el suelo de la futura estructura de la viga corona a su paso por la Torre C. Sin más que decir, bueno, hay muchas cosas que decir, pero no me puedo tirar aquí 1 hora o 2 horas haciendo un vídeo. Pasamos a Rafael Salgado. Y antes de pasar a Rafael Salgado podemos ver y observar que tienen todas las conexiones que van a colocar entre soporte y soporte aquí acopiado en la parte inferior de la Torre C. Vemos esta grúa que es la encargada también de subir grandes piezas. Y ahora sí que sí, entramos en Rafael Salgado, entramos en esta parte de la calle lúgubre y sombría, que es en Rafael Salgado, toda la parte norte del Santiago Bernabéu, donde vemos que tenemos muchísima actividad aquí en las caras internas, en el interior de estas caras internas de las costillas del Classic Bernabéu, donde vemos que siguen construyendo toda la parte interna de estas galerías. Ahí tenemos un montón de trabajadores, parece que están haciendo los cimientos internos de esa parte, y vemos que también están subiendo piezas a toda esa parte del tercer anfiteatro en la esquina de la Torre C, donde vemos muchísima actividad en el día de hoy. Tenemos hasta incluso una plataforma dentro incrustada en la parte más superior y en este caso más visible, donde no tengo ni idea de lo que están haciendo, pero yo lo saco para que lo veáis. Gente que sepa de lo que están haciendo lo pueda poner en los comentarios, pero aquí están trabajando en esas estructuras metálicas y no sé exactamente qué es lo que pueden estar haciendo, pero yo lo saco. Y ahora sí que sí, vamos a entrar. Ojo que están poniendo la más, y es más, ya parece que otra plataforma en esta parte de aquí está colocando esos soportes. Bueno, parece que están haciendo el mantenimiento pertinente de los soportes de erizo para en un futuro ya colocar las lamas en todo este lado. Pero lo que decía, tenemos a los pedazos de cracks trabajando en la zona, están colocando lamitas, lamas in the night, lamas in the night. Vuelta de nuevo a ver cómo empiezan a limpiar toda la parte del suelo aquí en el Santiago Bernabéu. Otra vez el equipo de limpieza volverá a restablecer su servicio en toda la parte del Santiago Bernabéu, porque a falta de 2 días vuelve a haber fútbol aquí en el Santiago Bernabéu. Vamos, amigos, que no pare la fiesta, don't stop the party. El polvo se levanta para observar claramente cómo están instaladas estas pedazos de lamas. Mirad qué bonita imagen, el polvo, el sol, las hojas, qué bonito, y nuestro corazón encima madridista. ¿Qué más podemos pedir en esta vida? No podemos pedir nada más. Venga, nos levantamos, vamos a observar a ver qué está pasando por aquí. Uy, aquí viene un autobús, me bajo. Venga, que ahora sí que sí, nos subimos, no hay nada que nos impida grabar en estos precisos instantes. Vemos, que me ha entrado un apretón. No, venga, ya en serio. Vemos este pequeño ejército de lamas, donde quedan ya en la parte del fondo norte, donde ya sabéis que os acabo de decir que están subiendo lamas. En la parte del fondo norte efectivamente van a acabar con todo ese ejército de lamas que trajeron antes del partido del domingo, así que todas estas lamas que vemos en el suelo las colocarán, sobre todo, no se ve muy bien porque no veo con el sol, le voy a dar una pedrada al sol, esa parte de la esquina donde la taparán en el día de hoy, hasta incluso hoy y mañana. Yo creo que ya hoy tiene que ser sí o sí, porque mañana empezarán a recoger todo, estará todo totalmente diáfano y vacío para la preparación del partido. La gran pregunta, tenemos todas las lamas prácticamente puestas en el fondo norte, pero la gran pregunta es que quiero que me la respondáis aquí en el canal, dejádmelo en los comentarios. Esa lama que está deteriorada, que está rota, que le han dado un golpe por abajo, ¿la van a cambiar? Contéstame abajo, ¿tú crees que la van a cambiar o la van a dejar? Él dice que se queda, como Piqué. Esa es la gran pregunta que tenemos en el día de hoy. De momento, ahí tenemos esos pedazos de cracks como están subiendo las lamas. Vemos esas 2 plataformas con los operarios dentro que ayudan a llegar a anclar esa lama definitivamente. Ahí os he dejado la pregunta sobre la lama, contestadme por favor, venga.
bajamos, nos vamos hacia Padre Damián. Ale, hop. Pero ¿a quién tenemos ahí? A la pequeña Maribelcilla. Qué pedazo de cracks, tío. ¿Cómo suben eso? Con unos, como churros ya lo suben. Y 3, tenemos aquí a Esteban. Madre mía, está flipando Esteban, ¿eh? Esteban de Miami. Sí, aquí he venido desde Miami adrede y yo cogí el vuelo para ir a Valencia, pero digo, no puede ser, tengo que parar en Madrid y ver esto, porque esto es algo insuperable. Es increíble, ¿eh? Es que no deja de quitar la mirada, porque es que esto es, encima con todas las lamas que tenemos aquí ya que están colocando, nada, una a la Madrid o algo. ¿Cómo? Una a la Madrid. Una Ale Madrid, claro, Ale Madrid. Y nada más. Y nada más. Eso claro. es. Bueno, os dejo comiendo, me voy a dar la vuelta porque tengo que terminar de dar la vuelta. Mira, Esteban, qué grande es, ¿eh? Qué grande. Bueno, aparte de que mides 1,80 por lo menos, eres grande como persona, ¿eh? Desde Miami. Fíjate que el In The Nights que hago aquí en el canal está cruzando el charco, ¿eh? Es muy famoso, me acaba de decir que hay en Miami mucha gente se ríe de esa frase. Así que a la gente que le moleste lo siento mucho, pero lo voy a seguir diciendo. Cueste lo que cueste y valga lo que valga. Garrapatas In The Nights, torre de In The Nights. Seguimos. Aquí vemos la barredora con la mini cargadora con la barredora, donde vemos que está empezando ya a recoger toda esta parte de la esquina de la torre de toda esta parte de Padre Damián y Rafael Salgado, donde empezaremos a ver poco a poco. Ya me imagino que hoy viernes por la tarde no habrá muchos avances, se dedicarán a limpiar prácticamente todo y dejar todo prácticamente para que el aficionado pueda estar pasando por aquí perfectamente y sin ningún tipo de problema. Y donde he de decir que hemos estado tanto tiempo hablando ahí, pero ya han acabado de colocar las lamas que tenían en ese armario. Es decir, han colocado ya las lamas y parece que van a recolocar de nuevo otro armario en la zona para seguir tapando este hueco que queda aquí. Yo creo que antes del partido del Mallorca todo ese hueco lo van a tapar. Modo gran angular de la esquina de la torre de, abandonamos Rafael Salgado, entramos en Padre Damián. Tenemos todos los carteles completamente listos desde hace unas 2 semanas más o menos. Todos los carteles de acceso para que los aficionados que vengan al Santiago Bernabéu se orienten y sepan por dónde entrar. Tenemos todos los soportes verticales con sus tirantes, con sus conexiones. Ya parece que desde hace unos cuantos días, semanas, meses, vemos que toda esta parte de aquí ha sido completa ya con esas piececitas grises que serán donde apoyen la piel envolvente del Santiago Bernabéu. También vemos las nuevas incorporaciones, los nuevos fichajes en la temporada de traspasos. Aquí en la obra vemos esa nueva prolongación de escaleras blancas que ha habido en mi ausencia, esa instalación que ha habido en mi ausencia cuando estaba en Glasgow, que por cierto, he de decir que se acaba de morir la reina Isabel II a día 8 de septiembre, se murió ayer, y que hace 2 días estábamos en Glasgow, que ha sido donde se ha muerto realmente, en su casa, en Escocia, y que casi hemos coincidido con la estancia en Glasgow con la muerte de la reina Isabel, así que eso es algo anecdótico, ¿eh? Eso es algo que hay que contar siempre. Aparte de que estamos todos los días aquí, que es histórico, esto también es histórico, ¿eh? Aunque bueno, no hemos estado cuando ha coincidido, pero casi, ¿eh? Rozando el palo. Ojo que llegamos aquí a Padre Damián, parte central de Padre Damián, el nuevo edificio, y veo las LR muy metidas en el sitio, ¿eh? Ojo que tenemos sorpresa. Pero antes de ponernos de forma frontal, vamos a ver lo que están haciendo aquí en la parte de la puerta central, en la parte de Padre Damián, frente del nuevo edificio, donde vemos que están ya limpiando todo. Están limpiando todo, que no quede ni una mota de polvo. Tenemos todas las láminas de grada prefabricada, piezas rojas que van a seguir subiendo a la parte del nuevo edificio, y todo el nuevo edificio donde... Ojo, que están empezando a colocar también ya la chapa en esa parte donde faltaba por colocar la chapita, y que ahí harán ese techito muy rico, fresquito. Dentro de poquito ya están empezando a colocarla, falta simplemente esa mini zona. Y ojo, esa es la novedad en respecto al día de ayer con el de hoy. Y vamos a ver por qué, sí, efectivamente han colocado el cordón. Ahí está totalmente colocado. Uf, qué nervios, tío. No se ve porque está toda la parte de los de las piezas del nuevo edificio y no se ve apenas, pero ahí está sujetándose todavía por la grúa de la LR de Aguilar, donde parece que también está sujetando en el otro lado otra mega pieza. Vamos a alejarnos un poquillo para ver si vemos todo mucho mejor. Me da a mí que como no subamos al campanario no vamos a poder ver con total claridad toda esa instalación del nuevo cordón en la parte de la viga corona, aquí en el lateral este. De momento
Eso es lo que podemos ver. Tenemos la nueva incorporación también del segundo soporte vertical en la esquina de la torre. Ahora cuando nos acerquemos por ahí lo veremos mucho mejor, claro que sí. Carrapetas in the night. Oye, que entonces se ha producido el beso, ¿no? Que se ha producido el beso en los cordones inferiores interiores. Es decir, que estoy aquí tonteando y se acaba de producir el beso definitivo de la Biga Corona. Hoy, 9 de septiembre de 2022, se ha producido por fin el beso, aunque no es por completo, porque simplemente son los cordones inferiores e interiores. Pero tenemos aquí totalmente ya el besito, ¡ay qué besito! Con lengua, que se ha producido ya en el día de hoy, en el que vimos como ayer teníamos el cordón que acaban de colocar ahí, lo teníamos en la plaza de Sagrados Corazones, y que parece que ya se ha producido el beso in the night, por fin. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Viva México! Sagrados Corazones, una vez más, one more time, aquí estamos. No vemos nada interesante, así que giramos la mirada. Vale, subimos la mirada. ¿Qué tenemos aquí? Modo gran angular de este pedazo de móvil, que ya sabéis, tenéis que dejarme un like. Es que no me dejáis likes, tenéis que darle al like, es importante, muy importante. Vamos a subir la mirada, pero bueno, así es un poco tontería porque ya han subido el cordón. Me estaba asomando para ver si veía algo, pero no hay nada, ya no tenemos nada en Plaza de Sagrados Corazones. Ya tenemos totalmente todo habilitado para que el fútbol vuelva al Santiago Bernabéu, para que los aficionados puedan pasar por ahí sin ningún problema. Y tenemos toda la parte de la nueva adquisición de la Biga Corona con ese nuevo cordón, en este caso inferior interior, que han colocado ahí, que se ha producido ese pedazo de beso. Y ahí tenemos en pantalla que a ver si luego no se ha producido el beso. Yo estoy aquí haciendo el panálisis, pero parece ser que sí. Pero bueno, aquí lo tenemos, Biga Corona, Torreón Sur. Tenemos toda la nueva adquisición de escaleras, que de momento se han pausado un poco la prolongación. Ya creo que no va a haber más prolongación de escaleras blancas en este lado. Veremos a ver si en el lado norte sí va a haber más. Y tenemos la nueva adquisición también de los soportes verticales. En el día de ayer vimos por la mañana cómo colocaban en posición de izado ese, pero hasta por la tarde no lo hicieron, no lo pudimos pillar porque estábamos en el interior in the night. Y que en el día de hoy, 9 de septiembre, tenemos ya a estos dos pedazos de cracks aquí ya intentando soportar la piel. Está en un futuro cuando esté aquí, a ver si son capaces de soportarla. Venga, a ver si le proponemos ese reto. Tienes que soportar la piel del Santiago Bernabéu. Vale, me quedo aquí. Ahí tenemos en el interior, qué susto me ha dado el pito, el claxon, como queréis llamarlo. Ahí vemos cómo siguen trabajando entre el Torreón y la torre, donde vemos esos balconcillos, esos accesos, futuros accesos, y vemos esos pedazos de cracks trabajando en la zona. Déjame en paz, hombre mosca, es que es muy pesada. Os juro que me ducho todos los días, todos los días me ducho. Disculpe, ¿me estás espiando? Venga, un poquito más, que llegamos aquí a Concha Espina, última parada. Tenemos toda la parte de modo gran angular. A ver la furgoneta, pasen por favor. Tenemos toda la parte de modo gran angular, esta parte de las escaleritas. Es el nuevo edificio que va creciendo con esa instalación de chapita in the night. Y sobre todo la Biga Corona, que desde aquí no se ve muy bien porque son vigas inferiores e interiores. Pero no os preocupéis, que dentro de poquito va a haber sorpresa, Va a haber sorpresa in the night y os vais a quedar flipaditos. Tenemos los dos nuevos soportes verticales incorporados esta semana y de momento no han colocado ninguno más. De momento tal vez no parece que haya ninguno tampoco en la zona, aquí abajo. Lo que sí vemos son conexiones, pero a ver. Sí, efectivamente tenemos una mega conexión, pero no es en sí un soporte vertical. Ahora que se ha ido el autobús podemos ofrecerlo mucho mejor. Ahí tenemos esa mega conexión, que parece que tiene pinta que lo van a subir ahora mismo, Están quitando los contrapesos también de la grúa de Fraile, aquí en la esquina de la torre A. Así que nada, también traen los Toy Toy, se acercan los partidos. Y toda la parte superior de la esquina de la torre A, donde tenemos ese futuro Sky Bar en la parte superior, donde de momento desde aquí no podemos ver grandes avances. Está todo el meollo del asunto justo encima, donde no es visible ahora al ojo humano, que me imagino que se irán colocando ferralla y hormigonando en la zona, y donde también, si bajamos la mirada, vemos que están preparando lo que van a ser las siguientes conexiones, los siguientes soportes para los soportes verticales, aquí justo entre la torre y la fachada, y seguir colocando soportes verticales, al igual que esta mega estructura blanca como nuestro corazón in the night.
corazón madridista, vemos que día a día crece un poquito más. Es verdad que ahora, bueno, parece que ha cesado un poquito, pero vemos como en toda la cara interna, en la parte izquierda también, vemos que han terminado de colocar esa chapa y que aún faltaría por colocar en la parte de la derecha. De momento así continúa, vemos lamas aquí en la puerta 38, creo que es. Esta es la puerta 38 donde vemos ese armario de lamas. Parece que en el día de hoy van a seguir colocando más lamas, porque no creo que lo dejen así. Pero mirad, ayer veíamos este hueco que faltaba por terminar y han quitado ya hasta las pegatinas, ¿eh? Han colocado las lamas y han quitado hasta las pegatinas. No sabemos si en el día de hoy van a colocar más lamas, pero tiene pinta porque han dejado este armario aquí y no creo que lo dejen así al libre albedrío. Venga, 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 que falta poquito para llegar justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid, donde vemos desde esta parte del suelo, desde esta parte inferior, todas las lamas ya aquí en la fachada sur que han destapado con esas lonas protectoras blancas que había. Las han destapado esta misma semana cuando estábamos en Glasgow in the Nights y mirad cómo quedan, ya lo sabéis, lo habéis visto, pero me da igual, lo tengo que volver a enseñar porque es precioso, es beautiful, es so pretty. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, vale, gracias. Me comunican desde el pinganillo de que en el interior no está pasando nada de nada, así que hoy no voy a entrar. Ya han colocado las lonas, así que lo siento mucho, hoy no entro. Pero aún así, si queréis pagarme la entrada, ya sabéis, si sois una empresa que queréis publicitaros aquí en el canal, estamos abiertos a colaboraciones, a publicitaros, así que si queréis, ya sabéis, podemos hacer una negociación entre tú, Ole, y yo, Ole. Y ya sabéis, si queréis que entre, pues hacemos negociación, colaboración, como se suele decir. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like, suscribiros al canal, dejadme en los comentarios todo lo que queráis, todo. Ya YouTube se encarga de hacer el filtro de los insultos y los no insultos. No, de verdad, en serio. Lo podéis dejar lo que queráis, preguntas, informaciones, comentarios, lo que queráis. Suscribiros al canal y nos vemos muy pronto de nuevo aquí en el Santiago Bernabéu. Esperemos que no sea nada. A esto me refiero. Ahora sí que sí. Hasta luego, amigos. A la Madrid y nada más.